todos y nuevamente encantada de que nos encontremos de nuevo en esta sala Zoom los días jueves para seguir trabajando en nuestro estudio de un curso de milagros. Han sido unos días bien complejos, diferentes, porque las noticias que van saliendo se contradicen en sí mismas y dependiendo de la fuente donde estamos escuchando, hay aportes diferentes. Y por lo tanto nos toca trabajar muchísimo en la lucidez mental, en la paz interior, en no perder el control de nuestra capacidad de dilucidar, de concluir, de entender que no podemos controlar el caos del mundo o el caos mental de los otros, los medios, las formas de comunicación que nosotros accesamos a diario nos van confundiendo. Y ahorita lo estábamos hablando con Dianita aquí en la sala Zoom, donde estábamos conversando acerca de cómo nos angustian cierto tipo de informaciones que son básicamente pues alarmistas, alarmantes y que realmente pues atentan contra nuestra paz mental. Y cuando se pierde la paz mental es muy difícil poder tener como que un día que fluya, porque vamos a estar todo el tiempo en el temor o en la sensación de que estamos amenazados y de que hay un gran peligro que nos está rondando. ¿De qué se trata entonces todo este caminar en la vida para poder entender por qué un curso de milagros es importante y más ahora que nunca? Y es porque como tenemos tantísimo acceso a tantísima información y mucha de esa información es desinformación además, o vienen las noticias manipuladas o viene la información sesgada, entonces más que nunca necesitamos sistemas de entrenamiento mental que nos ayuden a tener un control sobre nuestros pensamientos, a tener un total control sobre el sistema de creencias que estamos siguiendo, a poder recordar que tenemos el derecho de vivir felices. No tenemos que vivir en este caos, en esta ansiedad y en esta angustia. La vida no es para eso. Va a haber siempre eventos que nos invitan a vivir en ese caos, en esa ansiedad y en esa angustia. Pero cada cual vamos a tener que decidir, vamos a tener que entender que es nuestra responsabilidad. Siempre el libreto de la vida nos va a presentar lo que llamamos problemas, pero que muchos decidimos no llamarlos así, sino oportunidades. Muchas veces la vida nos va a seguir presentando, y esto es algo que es implícito en la existencia física en este plano material, nos va a seguir presentando separaciones, conflictos, muertes, muchas cosas que nos van a doler, claro que sí. Y por eso nuestro tapiz emocional debe estar listo, aceitadito con el amor incondicional, listo para que todas esas noticias o esos eventos, esas situaciones que empezamos a pensar, que muchas veces proyectamos y atraemos y que muchas veces nos llegan de manera inesperada, pues que tengamos la claridad mental para poder hacer que esas emociones no se salgan de control y tomen por sí mismas una forma reactiva de parte nuestra hacia esas situaciones, porque lo importante no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos o respondemos ante lo que sucede. Y estas metodologías y estos estudios de los maravillosos métodos que vayamos encontrando, pues nos ayudan muchísimo a que conservemos esta cordura y a que no dramaticemos y también a que no nos pongamos, ojo, que lo hablaba esta mañana con una amiga con quien estuvimos conversando acerca de los problemas de los hijos, que no nos pongamos las camisetas de las vidas ajenas, porque eso también es muy grave y nos permite a nosotros entender que si hay una camiseta en mi closet del dolor y abro ese closet cada rato y me la quiero poner, pues yo soy la que decido si me quiero poner la camiseta de tu vida, que estás preocupado, de tu vida que tienes ahorita muchos retos, de tu vida que estás sufriendo por alguna cosa que te está sucediendo. Yo puedo hacer el aporte, claro que sí. Yo puedo otorgar escucha y también ofrecer apoyos, por supuesto, pero ponerme la camiseta de tu vida y de tu caminar, o de la vida de mi hijo, que no hace lo que yo quisiera, o que no me llama cuando me dijo que me iba a llamar, o de mi jefe, que no responde al buen trabajo que yo le doy y no reconoce mi valía, o a las noticias en el noticiero que dice que todos nos vamos a morir del virus, o que a todos nos van a vacunar obligadamente. ¿Qué hago? ¿Me pongo esas camisetas? Entonces va a llegar un momento donde no vivimos nuestra propia vida por andar en la sintonía con las situaciones que el mundo nos está diciendo que están sucediendo. Ahora,
Siempre va a haber un evento negativo detrás de algo positivo y positivo detrás de algo negativo. No nos digamos mentiras, no juguemos a que la vida es perfecta y que no van a suceder eventos. Van a seguir sucediendo hoy, mañana y siempre. Y desde el día en que nacimos empezaron estos eventos a ser parte de nuestro caminar. Por eso es tan importante tener estas reservas de energía espiritual, estas reservas de sabiduría interior, espiritual y emocional, para poder utilizarlas ahora que el mundo está como tan ruidoso y que nos presenta un panorama tan amenazador. Y yo estaba revisando reflexiones que yo he compartido con mi grupo de un curso de milagros acá de Boca Ratón y encontré un par de reflexiones que quiero compartir esta noche como parte del estudio de un curso de milagros. No son reflexiones aisladas, son reflexiones que forman parte de este caminar que hemos estado trabajando. Hace 4 semanas, perdón, hace como 6 semanas empezamos los nuevos capítulos de un curso de milagros bajo la luz de lo que el ego nos quiere hacer creer. Y siempre vamos a tener que insistir en que repetir, repetir, repetir es parte del desaprendizaje. No hay de otra. No podemos cambiar hábitos de pensamiento mental sin repetición. Por eso existe la ley de los 21 días o de los 21 y 40 días o lo de los 21, 40 y 90 días, que son los que reafirman en el subconsciente nuevos hábitos de pensamiento. Entonces les quiero compartir esto antes de leer un par de lecciones que vamos a ver en el día de hoy. Pero en el día de hoy estamos revisando lo que llamamos problemas. Vamos a reflexionar un poquito al respecto de eso. Les voy a leer mis escritos. Estos estuvieron hechos en febrero del año 2014. Y pues para mí cobran total vigencia todos los días de la vida, porque la vida, como les digo, no va a ser un libreto de todo perfecto. Siempre va a haber sus desiertos, sus inviernos, sus valles espinosos y también va a haber alegrías y calor y amabilidad y primavera y verano. Tenemos que aprender a convivir con todo eso. Eso es lo que es este libreto maravilloso que estamos viviendo. La mayoría de las veces nos inventamos los problemas y creemos en ellos. Porque lo que decimos que es problema, entonces lo convertimos en una creencia en nuestro subconsciente. Es como si quisiéramos así justificar nuestras angustias y nuestra falta de fe, por lo cual nos buscamos algo de qué preocuparnos. Yo creo que esta primera frase realmente, o este primer párrafo, realmente nos invita a pensar qué tan dramaturgos o dramáticos somos cuando nos enteramos de una situación externa. ¿Cuánto nos dejamos influenciar para caer en la angustia y manifestar o justificar así nuestra falta de fe? Porque entonces es que va a pasar esto. Bueno, ¿y la fe dónde está? O sea, ¿dónde está tu confianza y tu certeza? Un curso de milagros nos está ayudando a introducir en nuestro subconsciente certeza, claridad mental, para poder tener control y sabiduría emocional. Sin esa claridad mental no vamos a lograrlo, nos vamos a aprender las lecciones bonitas, pero apenas llegue el momento, la noticia, el encuentro, el conflicto, el grito, el que nos ofendió en la carretera, en la televisión, el que le dijo a mi hijo, el que me dijo a mí, apenas pase algo cotidiano y algo que nos sucede ya en el libreto individual de cada uno, entonces se nos va a olvidar lo bonito y no vamos a estar recordando que es la repetición lo que limpia la mente y aclara el panorama del subconsciente. ¿Para qué? Para poder vivir una vida siendo felices. Podemos ser felices. En mi libro Todo lo que quiero es paz, yo defino felicidad como un estado permanente de paz interior. Para mí, felicidad no es bienestar. Y yo creo que eso lo hemos ido aquí confirmando en este maravilloso grupo con el caminar de un curso de milagros. No tiene nada que ver con un bienestar material. No es que hoy estamos tan contentos y tan felices porque estás tú en tu casita, yo en la mía, estamos aquí compartiendo muy rico. Esto es bienestar, esto no es felicidad. ¿Me siento feliz? Sí. ¿Creo que soy feliz? Sí, también. Pero en realidad no debe depender de este encuentro.
ni siquiera de poderme abrazar contigo o no hacerlo, no, no puede depender de esto. Es algo mucho más profundo que esto y ese primer párrafo nos invita a reflexionar. De alguna manera, el tener problemas nos da un estatus, si no ante los demás, por lo menos ante nosotros mismos. Sin darnos cuenta, creemos que al tener de qué preocuparnos, nuestra existencia cobra sentido. Es como que, así se justifica el día a día que vivimos, porque como hay problemas, yo tengo esta preocupación. Pero muy posiblemente lo único que estamos haciendo es dramatizando situaciones que en general se resuelven por sí mismas. Ojo con eso. La mayoría de las veces nos preocupamos, y eso sucede en el 90% de los casos, de cosas que no fueron problemas y traían en sí mismas su solución. Hay un libro maravilloso que se llama Deja de preocuparte y empieza a vivir. No recuerdo el nombre del autor, Stop Worrying and Start Living. Y ese libro a mí me enseñó que realmente el 90% de los casos me he preocupado de cosas que se resolvieron por sí mismas. No era la gravedad que yo dramáticamente les estaba dando a las situaciones. Y si fueron graves, también con el tiempo se resolvieron. Un curso de milagros afirma que no existe problema sin su solución. Ojo con esto, el problema llega y él trae intrínsecamente una solución. Los budistas afirman que sufrimos sin necesidad, que el sufrimiento es inútil, especialmente cuando existe la solución y lo que tenemos que hacer es buscarla, pedirla, agradecerla o confiar en que vendrá. Porque esas son las opciones que tenemos, no hay de otra. O sea, si depende de mí, pues busco la solución y hago lo que tengo que hacer. Si no depende de mí, pero puedo aportar algo, pues yo lo voy a hacer. ¿Cómo lo hago? Bueno, pedirla, orando para la sanación de las mentes involucradas en la situación, pedirla, orando que se sane la situación en sí misma, esperar y confiar. Claro que sí, porque si estoy pidiendo en un modo negativo, en un modo esto no se va a resolver, yo estoy pidiéndole Diosito, ayúdame, ayúdame, solucionamelo, pero por dentro estoy con ese corazón que se me estalla porque tengo impotencia, porque siento que no se va a resolver, entonces ¿para qué oro? ¿Cuál es la gracia de una oración si no te llega al alma y no te entrega la paz que tú necesitas? La oración no es para Dios, la oración es para ti. La oración no es para el de afuera, la oración es para el de adentro. La oración es simplemente para decirle al Creador, a ese Dios, a esa fuerza maravillosa en la cual tú y yo existimos y confiamos, que estamos ahí, que estamos entregando energía sanadora, que cuente con nosotros, que confiamos. Eso debería ser la oración y no el seguirle poniendo etiquetas de problemas a los dramas que estamos viendo o queriendo vivir. También afirman los budistas que entonces sufrir cuando hay solución es inútil. Claro que sí, ¿para qué sufrimos? Busquemos la solución. Pero también que sufrir por aquello que no tiene solución es igualmente inútil. Pues en realidad pongámonos a pensar, ¿de qué sirve el sufrimiento? ¿De qué sirve? ¿Logramos algo si sufrimos? Creemos que al sufrir nos purificamos. Eso nos enseñaron, eso nos dijeron. Había que sufrir. La humanidad tiene que sufrir. O sea, vinimos a esta vida a sufrir. Pero es porque no hemos entendido que es que nos fuimos por el camino equivocado, escuchando la voz de aquel que no era, sin darnos cuenta de que hay esa voz interior de la fuerza y la paz que nos ayuda a ser felices, aún en medio de circunstancias complejas. Ojo que felicidad no es ausencia de problemas. Ojo que felicidad no es bienestar físico. Volvemos a decir, felicidad es un estado de plenitud interna que te permite confiar a pesar de la tormenta, de los rayos y centellas que estás escuchando afuera. Hay realidades dolorosas, claro que las hay, pero sabemos que son inmodificables, inevitables, como lo es, por ejemplo, la muerte. Sentir el duelo, vivirlo en intensidad por el ser que deja de existir, es humanamente normal y necesario. Hay que vivir el duelo, hay que sentirlo. Tenemos que llorar o sufrir o sentir
esa emoción del dolor. Por supuesto que sí, ese sufrimiento no es un estado de sufrimiento, es un estado de empatía con la situación y de dolor por el ser perdido. Sin embargo, el duelo también nos ayuda y nos permite a desnudar el alma, a expresar el amor, a sentir que se extraña a alguien amado. Entonces no se trata de volvernos aquí insensibles, que no, entonces no podemos sentir porque estoy en un curso de milagros, yo tengo mucha paz, entonces no siento, no. Es que cuando yo sienta hay una absoluta mesura, una absoluta medida que me permite tener control de esas emociones para no perder de vista que yo tengo el derecho a mi paz. Listo. Entonces, es cuando el dolor se convierte en sufrimiento permanente, que no estamos aceptando que ha habido un cambio en nuestra manera de comunicarnos con ese ser cuyo cuerpo ya no está. Recordemos que en un curso de milagros el principal concepto es que tú y yo somos amor incondicional, seres espirituales, habitando de una manera temporal este cuerpo que nos ha sido dado. Por lo tanto, cuando alguien muere, entre comillas, quiere decir que ese amor incondicional, ese ser de energía, esa alma que habitaba ese cuerpo, ha decidido dejar de utilizar ese vestido. Y no quiere decir que desapareció ese amor incondicional, esa energía perfecta, esa esencia de Dios. Continúa contigo y conmigo, solo que ya no se comunica con nosotros desde un cuerpo, sino desde nuestra alma, porque es integridad total del amor incondicional. ¿Se acuerdan que hace 8 días veíamos cómo el trabajo que tratamos de hacer es de incluir, integrar? Bueno, pues cuando alguien muere, él no se fue para ninguna parte. La noticia que yo entendí y que acepté y que me encantó con un curso de milagros es que todos vamos a seguir permaneciendo en el plano del amor incondicional, solo que en el cuerpo se nos olvida y nos alejamos de ese plano, pero en el momento de dejar el cuerpo recuperamos nuestra identidad en ese plano maravilloso. Y seguimos, continúa la vida, continúa no la vida física, pero sí la existencia del amor incondicional. Bien, cuando nosotros convertimos el sufrimiento en algo permanente, entonces no estamos aceptando que ha habido un cambio en la manera de comunicarnos con ese ser maravilloso que nos acompañó en alguna parte de nuestra vida. Nos olvidamos entonces de quiénes somos en realidad y de quién es ese ser en realidad. Y así el sufrimiento se vuelve una emoción innecesaria, que además va acentuando y fomentando en el subconsciente la creencia en la separación, porque ya el otro no está, entonces se fue, se separó de mí. Esa creencia en la separación es lo que el ego quiere que fomentemos, obviamente. Por lo tanto, cuando nos volvemos observadores, nos damos cuenta de que estamos dramatizando algo que sí es doloroso, que sí que es triste, que sí que vamos a extrañar el abrazo del cuerpo, la presencia, el ver a los ojos de la persona, sentir su sonrisa, su calidez, todo eso tan material y tan bello que nos acompaña de alguien que amamos. Pero nos hace creer en esa separación para que se nos olvide que no es que la persona o que ese ser haya desaparecido, desaparece la identidad de la persona, más no el ser, que su verdadera esencia es ese amor. Ante cualquier situación, bueno, entonces estábamos hablando de que lo que llamamos problemas, ¿no? Ante cualquier situación nueva y complicada, dejaré entonces, y este es un propósito que yo me hice en ese entonces, dejaré la etiqueta de problema a un lado y pensaré que la solución viene con él, con esa situación, con esa circunstancia. Solo es cuestión de pedir iluminación para ver esa solución, o para permitir que fluya, o para esperar que llegue en el momento justo, para actuar desde la paz, con la inspiración del Espíritu Santo, que no nos debería faltar nunca. Entonces ahí vemos cómo vamos cambiando lo que llamamos problema en una oportunidad de activar nuestra mente milagrosa, que es lo que también hemos estado viendo en los últimos capítulos, la capacidad de activar en nosotros la mente milagrosa, que es aquella mente que no dramatiza. Y ahora vamos a decir qué es una mente milagrosa, que creo que ya lo hemos dicho, pero
Seguimos en repetir, repetir, repetir. Propongámonos estar libres de problemas que no existen, que a lo mejor hay, sí, por supuesto, pero en tu libreto no están. No tienes que aferrarte a ellos. Deja de querer darle propósito a tu vida preocupándote por problemas que tienen en sí su propia solución. Hay otras energías y hay otros seres que están a cargo de ellas, sobre todo esas situaciones que tú no puedes solucionar. Para lograr esto solo se requiere honestidad. Cuando nosotros somos honestos con nosotros mismos, no sobreactuamos, no sobrevaloramos las situaciones, no exageramos nuestra reacción. Nos amamos honestamente y preservamos ese control emocional, ese umbral de la paz para que nada ni nadie lo altere y para no caer en el caos mental, que es lo que el mundo quisiera, el mundo material o el ego quisiera que nos sucediera. En otras palabras, seamos honestos. De esa honestidad que es honestos con nosotros mismos. Dejemos de querer engañar esta identidad interna. Dejemos de quererle dar toda la bulla y el eco a todo lo que oímos de afuera. Dejemos de creer que son estas noticias las que traen la verdad. Las noticias son una información sesgada. Acordémonos de eso. Hay especulación, hay opinión, hay percepción de quien las transmite, hay intereses además oscuros muchas veces, hay voluntad de manipulación. ¿Vamos a seguir sujetos a esa manipulación intencional o vamos a tratar de pedir lucidez mental y espiritual para poder ver esas situaciones de otra manera? Todo tiene solución, incluso aquello que parece no tenerla. Aún aquello que parece complicado, todo tiene solución y todo esto, amigos queridos, ha de pasar. Un curso de milagros, entonces, en sus primeras lecciones, nos enseña cómo el subconsciente puede ir desapegándose de los hábitos de la percepción errada, de los hábitos de armar el caos. Y lo primero en sus primeras lecciones, y vamos hoy a hacer un pequeño repasito, así como muy corto, pero sí es bueno esta repetición de repasos, nos enseña que las cosas que estamos viendo con los sentidos del cuerpo en realidad no tienen ningún significado. Que esas noticias que el oído está escuchando no tienen ningún significado si yo no se lo asigno. Va a tener todo el significado dramático del mundo si yo me engancho con la noticia o si yo me engancho con la situación física y entonces le doy todo el significado del mundo. Vamos a suponer que yo uso, no sé, un anillo que me regaló una persona a quien amo. ¿Qué me conecta a mí en el mundo para que yo me apegue a ese anillo? ¿Es el anillo en sí o es lo que el anillo significa para mí? Por supuesto que si hay otra persona a quien no le gustan los anillos de oro y a mí el mío me encante, pues me va a decir que ese anillo pues no le gustaría, porque para él no significa nada. El anillo para mí es valioso porque significa lo que yo le asigné. Y esas son las primeras lecciones de un curso de milagros. Nada de lo que vemos con los ojos del cuerpo en una habitación o más afuera de ella significa nada. Lo que hay en esta habitación tiene solamente un significado que yo le he asignado. Es decir, lo que para mí puede ser un drama y una mala noticia, para otros puede ser la mejor noticia de su vida. Seamos realistas. En un negocio, por ejemplo, en una transacción, cuando alguien gana, el otro de alguna manera en esa transacción perdió algo. Entonces, lo que es la magnífica noticia para uno, de pronto es la peor noticia para el otro. Siempre el significado va a ser el que yo le dé en mi libreto, desde mi percepción. No entiendo nada de lo que veo en esta habitación. Esto es maravilloso y la semana pasada creo, hablamos de la gaveta de los no entiendo. Entonces me gusta aplicar esta lección con la gaveta de los no entiendo. No entiendo nada quiere decir, bueno, todo lo que yo no entienda y no me despierte armonía interior lo voy a meter en esa gavetita y voy a pedirle al Espíritu Santo que me conecte con la energía superior, que me entregue la certeza o me permita más bien aclarar mi certeza y me permita dejar en esa gavetita sin tocarla los no entiendo.
para que sea una fuerza superior, repito, el Dios, yo le digo Dios, otras personas no le dicen así, el creador, el universo, el que se encargue de esa gavetita. Y la verdad es que nos damos cuenta de cuánto hemos confiado el día que sentimos que esa gaveta de los no entiendo está desocupada. Porque si toda vez que la abrimos está llena, llena, llena de cosas, pues no las hemos soltado. Ahí están, pero no las hemos soltado. Por lo tanto, lo ideal es abrir la gaveta, o sea, sentirnos livianos de aquello que no entendemos, orar por la sanación y continuar nuestra vida enfocados en lo que sí entendemos y en lo que sí nos corresponde a nosotros solucionar. Y dejar de etiquetarlos como problemas, permitiéndoles que fluya su solución. Entonces, después de que el curso de milagros nos ayuda a entender que los 5 sentidos son reactivos porque son físicos y pertenecen a un esquema de un mundo material y físico, pues nos adentra un poquitico para que pensemos que nuestros pensamientos tampoco significan nada. O sea, ¿cuántas veces en la vida hemos pasado épocas completas creyendo que somos los que tenemos la razón? Wow, eso muchas veces, por lo menos a mí, muchas veces. Y con esa sensación de que estamos teniendo la razón, discutíamos y entonces asegurábamos y nos creíamos infalibles. Y de repente, no sé si les ha pasado, pero a mí muchas veces la vida me demostró que no era lo que yo decía, que yo estaba equivocada, que estaba malinterpretando algo, que no había vivido suficiente, no sé. ¡Wow! Y nos llega ese momento en que decimos, o sea, todo lo que yo pensaba no significaba nada y tanto realce que le di, tanto que yo no entendía cómo podía yo controlar esos pensamientos y ese ego para no hacerme pasar por la que ya más sabía, porque ahora ya me doy cuenta que era la que menos sabía de todos. Ese ego jactancioso, ese ego que nos hace creer que tenemos el derecho de decirles a los otros, tienes que hacer esto. Ay, por Dios, si yo les contara la cantidad de años que lo apliqué. Tienes que hacer, tienes que pensar. Hoy en día me cuido mucho del tienes que, porque tampoco nos corresponde decirle a nadie el tienes que. Soltamos nuestra reflexión o nuestra idea, pero nadie tiene que. Yo soy la única que me puedo decir a mí misma tengo que. Y eso que a veces también me reprimo a decírmelo de esa manera. Pero bueno, un curso de milagros nos enseña que nuestros pensamientos en realidad, en el contexto de este mundo material, no significan nada. ¿Qué tanto puede significar lo que yo pensaba, no sé, hace 3 años por la tarde? Si ni siquiera me acuerdo qué era lo que pensaba. Qué tan importante tuvo que haber sido, ¿no? Entonces esa significación, esa significancia es una decisión que cada uno toma para asignarle a esos pensamientos. Entonces ya el curso progresa y pasa de lo material, de dejar de darle tanta importancia y tanto significado a lo material y empezar a vernos nosotros también en nuestra manera de pensar y decir, ok, ahora me voy a conocer un poquito mejor y creo que yo no estoy preocupado por el problema en sí, sino por algo que estoy buscando para justificar, como lo decía mi reflexión, mi vida, para darle un sentido a mi vida. Entonces, si hay preocupación, entonces ya mi vida tiene sentido. Y si no hay preocupación, me siento culpable. El curso nos va llevando por unas lecciones que nos invitan a recordar que cuando se nos pierde la tranquilidad o la armonía, estamos disgustados por algo que estamos viendo que no está ahí. Es decir, estamos como malinterpretando las situaciones. Si no hay paz en nuestro corazón, podemos revisar bien la situación y darnos cuenta de que estamos haciendo un juicio con un pedacito de información, porque casi nunca vamos a conocer la totalidad de cada situación. También el curso en sus primeras lecciones nos recuerda que lo que vemos de cada persona o de cada situación está tremendamente conectado con el pasado. Es decir, que no vemos a la persona por lo que hoy tú y yo nos relacionamos y el abracito que nos estamos dando, porque siempre el subconsciente, o más bien la mente inconsciente, tiene una listica ya de las cositas que de ti no me agradaron hace como 6 meses, que no me felicitaste tal día, o que nunca me pagaste esta deuda, o que hablaste mal de mí o de mi mamá, y entonces yo me enteré. Y cuando yo te abrazo hoy, estoy con un prejuzgamiento de lo que yo considero que hiciste y no lo he olvidado.
Entonces el curso en esas lecciones, esta es la lección 7, dice, solo veo el pasado en cada cosa o cada persona con quien trato. ¿Y eso de qué sirve todo esto, no? Pensarán algunas personas, bueno, sí, pero ¿para qué? Ah, simplemente para entender que nosotros sí somos responsables de lo que llevamos en la mente y que todo eso que nos acondicionaron, digamos, se puede cambiar por amor hacia nosotros mismos y amor incondicional hacia los demás, para dejar ese juicio y dejar de ser esclavos de nuestros juicios y nuestros prejuicios y mantener más bien una cordura mental que nos permita relacionarnos con las personas en el aquí y en el ahora, sin ser tan esclavos del pasado, sin tenerle miedo a esa persona del futuro. Yo no sé cuál va a ser tu futuro, yo tampoco sé cuál va a ser el mío, pero me relaciono contigo en mi aquí y mi ahora porque yo me conecto es con tu ser espiritual. Entonces, en este sacarle al subconsciente todas estas cositas, estas basuritas o estas malos hábitos de pensamiento, pues se nos va aclarando la mente y entonces vamos entendiendo que sí nos podemos relacionar de manera más profunda, desde el amor incondicional y no desde el ego que nos confunde tanto. Por lo tanto, cuando empezamos a ver que no es la visión del cuerpo, sino la visión espiritual, la que nos ayuda a llevar el discernimiento para alcanzar la verdad, ahí es cuando se aclara el panorama. Y entonces empezamos a vivir ligeros de equipaje y dejamos de echarnos estas carguitas encima de esta reflexión que yo les compartí en esta noche, que se llama aquello que llamamos problemas. Y dejamos de etiquetarlos de esa manera, porque cada vez que le ponemos una etiqueta así a alguna situación, lo que estamos haciendo es convirtiéndola en una carga que vamos a llevar y que siempre nos va a llevar a agobiar. Querramos o no, nos va a agobiar, porque toda carga es agobiante, es difícil, es compleja. Así que, bueno, pues eso, en esa parte del resumen de un curso de milagros, las primeras lecciones, tenemos que volver a repasarlas. Ahora, estábamos hablando de lo importante que es mantener la cordura emocional ahorita que vienen tantas noticias fuertes. Vienen elecciones, no solo en este país donde yo vivo, Estados Unidos, sino en muchas otras partes. Vienen también decisiones. ¿Qué son las elecciones? Elegir. ¿Qué son las decisiones? Elegir. Siempre que decidimos por algo, hemos elegido no tomar otra opción. Elegir. Un curso de milagros nos muestra que siempre, en cada instante de nuestra vida, estamos eligiendo. O sea que no son las elecciones realmente, no son las decisiones de si me caso o no me caso, si me meto en este negocio o no me meto, si estudio psicología o ingeniería. No son necesariamente de las que estamos aquí obviamente hablando. Estamos simplemente analizando que todos vamos a seguir un caminar de decidir y que podemos simplemente tomar dos decisiones. A eso se reduce la decisión del ser humano. Optar por el bien, optar por el amor incondicional, optar por la certeza y la seguridad que nos da ese amor, que se resuelve y se alcanza desde la visión espiritual, o la otra elección, que es simplemente elijamos el ego, escuchemos noticias, llenémonos de miedo, pongámonos molestos con aquellos que no piensan como yo, aquellos a quienes les gusta el líder que a mí no me gusta, o aquellos que dicen cosas que yo considero que podrían ser diferentes. Enojémonos, manejemos el ego y entonces amarguémonos. Entonces distanciémonos de personas que son divinas y maravillosas y que nos han hecho cantidades de cosas bellas en la vida y nos han hecho favores y nos han, pero que como piensan distinto que yo en este caso, la elección política o la decisión financiera o que esta medicina o que este medicamento o que este médico o que el divorcio o el no divorcio, entonces mejor la alejo de mi vida. Entonces opto por escuchar la voz del ego, que ¿qué es lo que el ego siempre va a tratar de imponernos, amigos? La separación a partir del miedo. Por lo tanto, esas son las dos opciones, no tenemos más. Y en este momento estamos revisando que el ego se vale de muchísimas mañas para ilusionarnos con que él sí tiene toda la información y que lo que nosotros decidamos escuchándolo a él nos va a traer felicidad. Craso error,
Siempre que hemos escuchado al ego, yo creo que ustedes están tan conscientes de eso como yo, nos hemos equivocado. En general, hay momentos en que el ego se necesita, sí, y siempre vamos a seguirlo repitiendo. El ego es necesario. Mientras habitemos cuerpos necesitamos un ego que nos dé una identidad física, claro. Pero lo grave no es eso, lo grave es enredarnos, confundirnos, dándole al ego todo el poder para que él domine nuestras emociones, nos haga creer que esta es nuestra verdadera identidad, nos haga creer que todo lo que hablamos aquí de ser seres espirituales, de que somos partículas de Dios, de que somos parte del Creador, ay, que eso es como mentiras. El ego nos hace dudar, por supuesto que sí. Entonces, en una oración angustiada, lo que estamos haciendo es haciéndole caso al ego que nos dice, se va a morir, las noticias que vienen son malas, a todos nos van a vacunar veneno y te van a obligar y te van a amarrar y no sé qué más, y escuchamos las noticias y los niños en la India y al que violaron en Colombia, terrible, doloroso, pero nos hace confundir y meter todo eso en nuestra mente como un tremendo, no sé, yo diría que es como un bulto de anzuelos, que es uno de los temas de los talleres que dictamos con Fanny Teresa, que está esta noche aquí presente. El bulto de anzuelos. ¿Ustedes se imaginan un bulto de anzuelos? ¿Qué es? ¿Cómo son los anzuelitos? Son así como unas cositas con unas punticas que le hacen mucho daño a los pescaditos. Bien, y son metálicas. Vamos a trabajar con 200 bultos 200 anzuelos y vamos a tratar de ponerlos todos juntos a ver si no se nos enredan. Se enredan los unos con los otros y ya soltarlos es prácticamente imposible. Ah, eso le encanta al ego, que cada pensamiento puntilloso, doloroso, que le hace daño a los otros y a nosotros mismos sean con esas puntitas, puntiaguditas, que se enredan entre sí y nos quedamos ahí, alborotados y llenos de caos con ese bulto de anzuelos mental. La invitación de un curso de milagros es limpiar la mente y sacar todo eso. Y si no lo entendemos, metamos el bulto de anzuelos a la gaveta del no entiendo y quitémosle significado y drama a lo que no lo tiene. Y tratemos de entender, amigos, que sí nos corresponde el derecho de ser felices y el derecho de mantener por encima de todo nuestra paz interior, la cual no deberíamos perder de ninguna manera. Sí nos ponemos tristes, pero mi paz interior persiste. Sí nos da a veces rabia, claro que sí, hay que vivir esa emoción y sí tenemos que vivirla y aceptarla, pero controladamente. Y de ahí es donde no permitimos que se pierda nuestra paz interna. Si tenemos un poquito de ansiedad, bueno, está bien, la noticia no es buena, por supuesto que me puedo preocupar, pero ¿qué voy a hacer con eso? ¿Marcar esa preocupación con la palabra problema? ¿O voy a buscar una solución que por lo menos a mí me permita ver la situación de una manera más objetiva, más tranquila, más positiva y entender que esa situación que estoy etiquetando como problema trae en sí misma una solución? Confiar, certeza. La certeza marca la diferencia y por eso tenemos que ser honestos con nosotros mismos. O nos vamos con el ego y de una aceptémoslo o dejemos de dárnoslas y dejemos de dárnoslas de tan buenas personas, porque bueno, ¿saben qué? Luz Amparo todo lo que dice sí suena bonito, pero eso yo no lo voy a aplicar. Ah, entonces soy honesto conmigo mismo. Y entonces listo, me voy con el ego y me voy con el miedo y voy a seguir presa de preocupaciones y las noticias y lo que me dijeron y el conflicto y la pelea y no perdono y bueno, saco de mi vida gente maravillosa porque no piensan como yo. O tomamos la otra decisión. Por eso, amigos, un curso de milagros habla de la mente milagrosa. Habla de aquella mente donde no dejamos que se siembren emociones nocivas y tóxicas, sino ideas proactivas que en certeza nos ayudan a mantener esa cordura mental a la que todos queremos llegar a tener y a aquella que nos permite que nuestra paz interior sea una realidad y no palabras bonitas. De eso se trata. Repito, no se trata de que hay días en que no va a llover, va a haber tormentas, va a haber truenos y relámpagos. Muchos vivimos en eso. Mi vida no está exenta de esos días, pero es nuestra actitud interna. Y aquí se requiere no solo honestidad, sino la toma de la decisión. Recordemos, tú decides. La paz interior
nos pertenece a ti y a mí, pero cada uno decide. El día que nos acordemos de que esa paz es nuestra, ese día esa paz es nuestra. Mientras nosotros sigamos escuchándole la voz temerosa al ego o a todo ese estruendo exterior, pues no va a ser nuestra esa paz. No porque no esté ahí, sino porque no asumimos la responsabilidad de tomarla y abrazarnos en ella y fusionarnos en ella y decirle a todos, sí, yo te amo, sí, yo te amo, no pienso como tú, pero igual, o sea, no por eso puedo dejar de amarte. Y seguir trabajando en esta sanación mental que es lo que nos permite vivir este mundo de milagros. Creo que estamos llegando ya al final. Vamos a hacer un corto saludo acá a las personas que nos visitan esta noche en el Facebook Live para poder cerrar y entrar de nuevo a la sala Zoom, donde tenemos el grupo que todos los jueves nos reunimos maravillosamente para seguir estas reflexiones y enseñanzas. Un abrazo muy especial a todos los que estuvieron esta noche, que ya se me han ido varios. Fefitol, un abrazo maravilloso para ti, sabes cuánto te quiero, Fefi. Angie Forigua, qué linda, gracias por estar aquí. Cuando yo sienta hay una absoluta medida que manejar las emociones y mover mi paz. Súper, sí, Angie, es que es la verdad. O sea, de nosotros, de cada uno depende. Raiza López, mi querida amiga de Positivo, perdón, del radio Latino Radio TV. Buenas noches, muchísimas gracias por escucharnos, Raiza, qué linda, de nuestra Red Mundial de Conciencia. A Sonia Ayler, hola Sonia, qué alegría verte, qué felicidad. Bueno, tenemos que hablar en estos días, hemos estado en mucho contacto con la gente de Procomún. A nuestro querido Jorge Rivero, es un honor pues que me esté visitando esta noche en estas reflexiones, mandándonos grandes abrazos desde Alemania. Y bueno, también está aquí nuestra poeta y escritora Vilma Olivares, que creo que está en California. Vilma, bendiciones para todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Y voy dando final a este video de Facebook.